¡Alerta! Los 10 hechos más aterradores de Myanmar. La guerra civil más larga del mundo no ha terminado. Uno de ellos es la cueva de drogas más grande del mundo. El número 1. Turistas, nunca se acerquen o las consecuencias serán su responsabilidad. Atención, valientes exploradores y buscadores de la verdad. ¿Creen conocer Myanmar, esa tierra de pagodas doradas y paisajes místicos? Pues prepárense para que su visión se haga añicos. Hoy vamos a desvelar los 10 hechos más aterradores e impactantes de Myanmar. Verdades ocultas que te helarán la sangre. Desde la guerra civil más larga del mundo que nunca cesa, hasta cuevas de drogas gigantescas y un infierno para las mujeres, Myanmar es un enigma que te dejará sin aliento. ¿Están listos para un viaje a la oscuridad? El número 1 viene con una advertencia seria para los turistas. Aléjense o aténganse a las consecuencias. ¿Te atreves a descubrir por qué? Quédate hasta el final. Myanmar, un país del sudeste asiático con más de 55 millones de habitantes y uno de los más ricos en recursos naturales del mundo, posee magníficas pagodas, una historia misteriosa y paisajes impresionantes. Sin embargo, en esta tierra antigua y aparentemente tranquila, se esconden muchas verdades impactantes que te harán estremecer. Mucha gente quizás no sepa que Myanmar tiene más de 100 grupos étnicos, pero los conflictos internos no han cesado durante años. La economía subterránea aquí es asombrosa, e incluso ha impactado el mercado global. Lo que es aún más exagerado es que, según datos de investigación de algunas organizaciones internacionales, la escala de ciertas industrias locales ha alcanzado miles de millones de dólares. Y detrás de estas industrias, se esconden historias oscuras y espeluznantes. Hoy, con lo más del mundo, echemos un vistazo a los 10 hechos más aterradores e impactantes de Myanmar. Top 10. La guerra civil más larga del mundo. Para aquellos de nosotros que vivimos en una era de aparente paz y prosperidad, puede ser difícil imaginar que desde 1948, el momento en que Myanmar se liberó del dominio colonial británico, las llamas de la guerra nunca se han extinguido por completo. Es una de las guerras más obstinadas y prolongadas del planeta, y ha durado más de 75 años. Tradicionalmente, la guerra se ha descrito como algo breve, intenso y devastador, pero la guerra civil de Myanmar ha ido completamente en contra de esto, convirtiéndose en una fiebre baja que nunca cede, una enfermedad crónica. Puedes imaginarla como un desastre con un relleno ilimitado, que alcanza nuevos clímax cada pocos años, pero sin un final a la vista. Al principio, los protagonistas de la guerra eran el ejército gubernamental y los grupos armados de minorías étnicas, como el Ejército de la Independencia de Kachin, el Ejército del Estado Shan y la Unión Nacional Karen. Más tarde, a medida que la situación evolucionó, más y más facciones políticas, fuerzas locales y otras fuerzas antigubernamentales se unieron a la batalla, y el campo de batalla se fragmentó cada vez más. En 2011, Myanmar hizo una transición a la democracia, y las llamas de la guerra se enfriaron por un tiempo. Pero en 2021, el ejército lanzó otro golpe de Estado, sumiendo a Myanmar de nuevo en el abismo e incitando una revolución de primavera que se extendió por todo el país. Una generación más joven de birmanos tomó las armas y se unió a las fuerzas de defensa del pueblo, y la intensidad de la guerra se disparó instantáneamente. Es difícil imaginar que, en un mismo país, 3 generaciones de una familia vivan bajo las llamas de la misma guerra. En Myanmar, los ancianos nacidos en 1948 crecieron esquivando las balas. Sus hijos crecieron en medio de la guerra. Y ahora sus nietos siguen huyendo de la guerra. La historia de este país es casi una crónica de guerra. Miren, hace poco, en 2023, la guerra de Myanmar entró repentinamente en modo de aceleración. Las Fuerzas Armadas antigubernamentales lanzaron la Operación Miento 27, tomando 80 bases militares a la velocidad del rayo. A finales de 2023, el gobierno militar de Myanmar finalmente admitió que había perdido el control de más de un tercio del territorio nacional. Al mismo tiempo, la ola de deserciones de soldados dentro de Myanmar también se está volviendo cada vez más grave. El gobierno militar no solo tiene que enfrentarse a la resistencia armada, sino también evitar que su propia gente se pase al bando enemigo. Si la guerra de Myanmar solía ser como una olla caliente a fuego lento, ahora es como una olla de aceite hirviendo con una pizca de chile en polvo,
con una explosión sin precedentes. Y lo que es aún más aterrador es que, en medio de esta lluvia de balas, también ha surgido una enorme red criminal. Las drogas, el fraude y las finanzas ilegales se han convertido en la nueva industria pilar de Myanmar. Según estadísticas incompletas, las ganancias de la industria de las drogas de Myanmar ascienden a decenas de miles de millones de dólares al año. Y detrás de esto hay una compleja cadena de intereses que involucra al ejército, las fuerzas del crimen organizado y las fuerzas armadas locales. Además, varias regiones de Myanmar se han convertido en la sede mundial del fraude en telecomunicaciones. No solo miles de víctimas han sido estafadas con grandes cantidades de dinero, sino que los grupos de fraude también utilizan trabajadores traficados para obligarlos a participar en el fraude telefónico. Junto con el caos provocado por la guerra, una gran cantidad de dinero negro ha entrado en Myanmar, formando un sistema financiero ilegal difícil de rastrear, que es utilizado por organizaciones criminales de todo el mundo. Estas industrias oscuras no solo complican aún más el conflicto de Myanmar, sino que también dificultan que las fuerzas externas intervengan y resuelvan el problema de manera efectiva. La guerra se ha deteriorado. Ya no es solo un problema político, sino que se ha convertido por completo en una ola de dinero negro y violencia. Por lo tanto, la guerra de Myanmar no es solo un conflicto militar, sino una compleja partida de ajedrez que involucra la identidad nacional, la lucha por el poder y el control de la economía del mercado negro global. ¿Cuánto tiempo seguirán ardiendo las llamas de la guerra en Myanmar? Sigue siendo un misterio sin resolver. Top 9. Culto a las serpientes venenosas. Para la mayoría de la gente, las serpientes pueden ser criaturas que te erizan el pelo, ya sea asesinos a sangre fría con colmillos venenosos o la encarnación de devoradores gigantes de películas. Pero en Myanmar, las serpientes son una existencia sagrada, misteriosa e incluso capaz de influir en el destino humano. En Myanmar, la deidad serpiente más venerada es conocida como Naga. Según la leyenda budista birmana, cuando Siddhartha Gautama, Buda, meditaba, fue protegido por una enorme naga. Se dice que esta serpiente divina envolvió su cuerpo alrededor de Buda durante una tormenta, extendiendo su enorme capucha para protegerlo del viento y la lluvia. Desde entonces, Naga ha sido considerado un protector divino que bendice a los fieles devotos y simboliza el poder, la sabiduría y el misterio. Así, en muchos templos o pagodas de Myanmar, encontrarás diversas decoraciones arquitectónicas con motivos de serpientes. Especialmente a ambos lados de las largas escaleras que conducen a los templos, la imagen de Naga se retuerce, como deidades que protegen a los peregrinos. Además de los mitos y las esculturas, la serpiente también ocupa un lugar sagrado en la vida real de Myanmar. Por ejemplo, si una serpiente aparece inesperadamente en una casa, tienda o incluso un templo, los lugareños no suelen asustarse. En cambio, lo considerarían una señal particularmente sagrada. En ese momento, invitarían a la princesa serpiente o al príncipe serpiente a manejar la situación. Sí, desde 2016, Myanmar tiene un equipo especializado en captura de serpientes que rescata a más de 200 serpientes al año, incluidas cobras peligrosas y serpientes de banda dorada. Como profesionales, las devuelven a la naturaleza con una actitud suave y reverente. Después de todo, en la mentalidad birmana, cada serpiente podría ser la encarnación de una deidad, y tratar a las serpientes de forma brusca podría traer mala suerte. De hecho, el 21 de octubre de 2024, algo peculiar sucedió en la pagoda Shwe Mau Dao, en el municipio de Mon Yin, estado de Kachin, Myanmar. Ese día, una pitón gigante de repente se enrolló en la parte superior de la pagoda. Mucha gente creyó que esto era muy probablemente una manifestación de Naga, porque según la creencia local, si aparece una pitón en el estanque de un templo, significa que se debe realizar una ceremonia de donación. ¿Pero qué significa que una pitón se enrolle en la cima de la pagoda? Por el momento, no sé. Respuesta a esa pregunta, solo se sabe que los birmanos, que no pueden adivinarlo, acuden al templo para orar, esperando la guía divina. Dicho esto, si crees que los birmanos simplemente veneran a las serpientes, quizás subestimes su audacia. En algunas regiones remotas, todavía se conserva un ritual de danza con serpientes venenosas. Un documental de 1939 capturó de forma real una escena así. Una sacerdotisa birmana, durante la ceremonia, tuvo un contacto íntimo con una cobra real de 4 metros de largo, e incluso la besó audazmente en la lengua.
Debes saber que una sola gota de veneno de esta serpiente podría enviarte al otro mundo varias veces. Resulta que este tipo de rituales suelen considerarse una forma de comunicarse con la deidad serpiente. Los lugareños creen que solo aquellos que son verdaderamente devotos y no tienen miedo no serán dañados por la serpiente. En otras palabras, esto no es solo un culto a las serpientes, sino un desafío extremo de fe. Desde los mitos de Naga hasta el equipo de captura de serpientes, y luego la danza con serpientes venenosas, el culto a las serpientes obviamente se ha integrado profundamente en la cosmovisión birmana. Así que la próxima vez que viajes por Myanmar y veas una serpiente enroscada en un templo, no te asustes. Podría ser solo una deidad que ha descendido a patrullar. Top 8. Hospitales prohibidos. Hay muchas prohibiciones extrañas en el mundo, como la prohibición de mascar chicle en Singapur, la prohibición de que los niños daneses tengan nombres extraños, e incluso en algunas ciudades de Italia puedes ser multado por alimentar palomas. Pero la prohibición de hospitales en Myanmar es definitivamente una de las regulaciones más desconcertantes. Este extraño incidente se remonta a 2014, cuando el gobierno de Myanmar anunció repentinamente la prohibición del trabajo de ayuda médica del Dr. Wu Guoyie en el estado de Rakhine, al norte. Sí, lo escuchaste bien. Una organización médica internacional que salva vidas fue expulsada directamente por el gobierno. Debes saber que en el pasado, el Dr. Wu Guoyie atendía a más de 650,000 personas al año en esta región, muchos de los cuales eran rohingyas musulmanes, que ya habían sido marginados por el gobierno de Myanmar durante mucho tiempo. Ahora, incluso se les privaba de la atención médica básica. En solo 2 semanas después de la entrada en vigor de la prohibición, al menos 150 pacientes gravemente enfermos murieron por falta de acceso a atención médica, incluidas más de 20 mujeres embarazadas con complicaciones en el parto. Quizás pienses que si el gobierno expulsó al Dr. Wu Guoyie, al menos deberían haber proporcionado una solución alternativa. Lamentablemente no, el sistema de atención médica en el estado de Rakhine ya era muy frágil. Después de la expulsión del Dr. Wu Guoyie, la situación médica local se derrumbó por completo. Originalmente, en septiembre de 2023, los servicios médicos del Dr. Wu Guoyie en el estado de Rakhine todavía podían atender a 6,684 personas al mes. Pero en marzo de 2024, esta cifra se desplomó a solo 81 personas al mes. Lo que es aún más aterrador es que en abril de 2024, la oficina y la farmacia del Dr. Wu Guoyie en el municipio de Butidaung fueron incendiadas, y decenas de miles de medicamentos que salvaban vidas se convirtieron en cenizas. Esto no es solo un ataque a una institución médica, es una sentencia de muerte para todos los pacientes que dependían de esos recursos para sobrevivir. Directamente los envían al más allá. Puedes imaginar a niños con sarampión, pacientes infectados que necesitan antibióticos y mujeres embarazadas esperando cesáreas colapsando indefensos frente a hospitales abandonados, para finalmente ser olvidados entre las ruinas. En este punto, mucha gente se preguntará por qué el gobierno prohibió al Dr. Wu Guoyie si venían a salvar vidas. Lamentablemente, en Myanmar, la medicina nunca es solo medicina. Es un peón en un juego de poder. El problema de las minorías étnicas en Myanmar es de larga data, y los rohingyas, en particular, han sido considerados forasteros por el gobierno durante mucho tiempo. A los ojos del gobierno de Myanmar, no brindar atención médica equivale a no reconocer tu existencia. Las minorías étnicas que no pueden obtener asistencia médica también significa que están completamente marginadas en la sociedad. ¿Estás enfermo? Nadie te salvará. ¿Estás a punto de morir? Ese es tu problema. Y lo que es aún más aterrador es que muchos médicos y enfermeras han sido arrestados, torturados e incluso ejecutados por ayudar a pacientes de minorías étnicas. Esto es, en esencia, una forma fría y precisa de limpieza étnica, que empuja a los rohingyas paso a paso al borde del abismo. Por lo tanto, la política de hospitales prohibidos de Myanmar no es solo una prohibición absurda, sino una verdadera catástrofe humanitaria. La atención de la comunidad internacional quizás sea su última esperanza. Pero a pesar de los continuos intentos de organizaciones como el Dr. Wu Guoyie de romper el bloqueo, en medio de los conflictos políticos y armados, sus esfuerzos siguen siendo incapaces de cambiar verdaderamente la situación actual. Top 7. El mayor productor mundial de drogas. En este mundo, algunos lugares son famosos por su gastronomía. Otros lideran en innovación tecnológica.
y otros prosperan en el negocio de las drogas, convirtiéndose en el corazón de las sustancias ilegales globales. Hablando de la industria de las drogas de Myanmar, hay que mencionar el estado Shan. En el mapa, el estado Shan se encuentra en el noreste de Myanmar, limitando con Tailandia y Laos, y se encuentra justo en el infame Triángulo Dorado. Hubo un tiempo en que el Triángulo Dorado era sinónimo de comercio mundial de opio. Aunque desde el año 2000, Afganistán lo superó una vez para convertirse en el principal productor mundial de opio, la industria de las drogas de Myanmar no decayó, sino que experimentó un segundo aire en los últimos años. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de 2023, la producción de opio de Myanmar aumentó un 36%, alcanzando aproximadamente entre 1.080 y 1.190 toneladas. No solo superó a Afganistán nuevamente, sino que también se convirtió en el principal productor mundial de opio. En el estado Shan, el opio es llamado por los agricultores locales la flor de la paz, porque les permite obtener ingresos y mantener sus medios de vida. Pero la realidad es que esta flor de la paz no ha traído paz, sino que se ha convertido en el combustible de conflictos interminables. Durante décadas, el ejército gubernamental de Myanmar, las fuerzas armadas locales, los traficantes de drogas y los grupos internacionales de tráfico de drogas han estado luchando en esta tierra, no solo por el territorio, sino también por el control del comercio de drogas. Las enormes ganancias del mercado de drogas hacen que las diversas facciones prefieran una guerra civil prolongada antes que renunciar a esta mina de oro. Irónicamente, el gobierno militar de Myanmar intentó una vez erradicar las drogas, pero en realidad, ellos mismos son uno de los mayores beneficiarios. Se rumorea que el ejército incluso protege activamente ciertas bases de fabricación de drogas y proporciona salvoconductos a los traficantes a cambio de altos impuestos o subsidios militares. Cabe mencionar que el opio alguna vez fue el rey de las drogas de Myanmar, pero en los últimos años, la industria de las drogas de Myanmar ha logrado actualizarse, pasando del opio tradicional a drogas sintéticas más letales, metanfetamina, IS y fentanilo. Anteriormente, la producción de opio requería grandes extensiones de tierras agrícolas y meses para la cosecha, con un mayor riesgo. Pero las drogas sintéticas solo necesitan un pequeño laboratorio subterráneo y pueden producir grandes cantidades de ICE y fentanilo en pocos días. Las ganancias se disparan, pero los costos son aún más bajos. Así, con el consentimiento tácito del gobierno militar de Myanmar, una gran cantidad de fábricas de producción de ICE y fentanilo han surgido como hongos en las montañas y bosques del estado Shan. Lo importante es que las drogas de Myanmar no solo tienen una alta producción, sino que sus precios son sorprendentemente asequibles, ridículamente baratos. Tomemos como ejemplo una de las drogas más populares de Myanmar, Yaba. En el mercado negro local, cada pastilla cuesta solo $0.25, más barata que una cerveza. En otros países del sudeste asiático, el precio puede dispararse decenas de veces, con ganancias asombrosas. Algunos pilotos incluso han revelado que los helicópteros de la Fuerza Aérea del gobierno militar transportan directamente drogas a las ciudades fronterizas, donde luego son distribuidas a todo el mundo por organizaciones internacionales de tráfico de drogas. De hecho, según un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de 2023, la producción de metanfetamina de Myanmar ha alcanzado niveles récord. La mayor parte de la metanfetamina barata del mercado proviene de Myanmar. Incluso el fentanilo de Myanmar ha comenzado a fluir hacia el mercado norteamericano, lo que ha exacerbado aún más la crisis de drogas en Estados Unidos y Canadá. En otras palabras, Myanmar ya no es solo el centro de drogas del sudeste asiático. Se está convirtiendo en un proveedor central para el mercado global de drogas. Myanmar, esta tierra que alguna vez fue famosa por sus misteriosas pagodas y su brillante cultura, ahora está completamente secuestrada por la industria de las drogas. Es tanto el proveedor del mercado global de drogas como el verdugo de su propia gente. Lo más triste es que, en este festín de drogas, los verdaderos ganadores siempre son los traficantes y los funcionarios corruptos, mientras que innumerables birmanos comunes y corrientes siguen luchando por sobrevivir en el abismo de la pobreza y la guerra. Top 6. Infierno racial. Si hasta ahora tu impresión de Myanmar se ha limitado a etiquetas románticas como la gentil tierra budista o la patria de la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, entonces esta historia te hará conocer la otra cara de este país. Un infierno lleno de odio, masacres, persecución y limpieza étnica. En Myanmar,
El pueblo rohingya es un nombre tabú. Esta minoría musulmana reside principalmente en el estado de Rakhine, al oeste de Myanmar. Pero el gobierno birmano nunca ha reconocido realmente su existencia. Para las autoridades, son simplemente inmigrantes ilegales, a pesar de que sus antepasados se establecieron en Rakhine hace cientos de años. Si preguntas cuándo Myanmar se convirtió completamente en un infierno racial, la respuesta es, sin duda, 2017. El 25 de agosto de 2017, un grupo armado llamado Ejército de Salvación Rohingya de Arakan atacó puestos policiales y campamentos militares de Myanmar, lo que provocó la muerte de 12 policías y soldados. Este incidente se convirtió de inmediato en la excusa del ejército birmano para lanzar una represión a gran escala, aunque la identidad de los atacantes sigue siendo un misterio. Todo el grupo étnico rohingya fue tratado por el ejército como extremistas. Casi de la noche a la mañana, el ejército, las organizaciones budistas extremistas y las fuerzas armadas locales se unieron para lanzar una campaña de limpieza contra los rohingyas. En solo 10 días, las aldeas fueron devoradas por las llamas, y más de 300 aldeas fueron completamente destruidas. La violencia sexual se convirtió en un arma de guerra. Muchas mujeres fueron violadas en grupo, e incluso madres fueron obligadas a sufrir torturas frente a sus seres queridos. En solo unas pocas semanas, más de 700,000 personas se vieron obligadas a huir, y 1,2 millones de rohingyas se convirtieron en refugiados apátridas. Los campos de refugiados de Bangladesh se llenaron de multitudes que lloraban, y un sinfín de personas que huían nunca más se despertaron en el camino. De repente, el río Nav se tiñó de rojo con la sangre de los rohingyas. Ante las críticas de la comunidad internacional, la actitud de Myanmar fue sorprendente. Aung San Suu Kyi, la líder birmana que alguna vez fue considerada una luchadora por la democracia a nivel mundial, guardó silencio durante la limpieza étnica e incluso defendió al ejército. Negó que hubiera ocurrido un genocidio y acusó a los medios internacionales de exagerar el incidente. Esto convirtió su Premio Nobel de la Paz en uno de los premios más irónicos de la historia. En cuanto al ejército birmano, no sorprendió que negaran las atrocidades, afirmando que se trataba solo de una operación antiterrorista, e incluso declararon que los propios rohingyas quemaron sus aldeas. Pero la actitud de la comunidad internacional es muy clara. La ONU reconoció oficialmente en 2018 que Myanmar había cometido un genocidio contra los rohingyas. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones calificaron estas atrocidades como crímenes contra la humanidad. Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea impusieron sucesivamente sanciones al ejército birmano, congelando los activos de altos funcionarios birmanos y prohibiendo la entrada a parte del personal militar. Sin embargo, estas sanciones no han logrado detener realmente la política de discriminación racial de Myanmar. Hasta el día de hoy, la situación de los rohingyas no ha mejorado. Los rohingyas que permanecen en Myanmar están confinados en campos de concentración. No tienen documentos de identidad ni nacionalidad, e incluso se les ha privado del derecho a la supervivencia. El gobierno birmano, incluso después de que la atención internacional disminuyó, intensificó el control y la opresión de los rohingyas. Este es un genocidio llevado a cabo por un gobierno liderado por budistas contra una minoría musulmana. Es una tragedia en la que una líder que alguna vez ganó el Premio Nobel de la Paz optó por hacer la vista gorda ante la masacre. Este es un genocidio que tiene lugar en el siglo XXI, pero es más cruel que la Edad Media. Los rohingyas se han convertido en una nación sin hogar, un grupo abandonado por el mundo entero. ¿Dónde está su futuro? Quizás el mundo ya sabe la respuesta, pero ha elegido el silencio. Top Pundi, el jade sangriento. En el mercado de la joyería, el jade de Myanmar es aclamado como el rey de la gema, y su color verde translúcido y su brillo cristalino atraen a innumerables coleccionistas. Pero pocos saben que estas gemas, consideradas tesoros, a menudo están manchadas de sangre y lágrimas, y esconden violencia, corrupción y desastres humanitarios. El estado de Kachin, en Myanmar, es aclamado como la tierra más rica en jade del mundo. Las vetas de jade aquí han producido innumerables gemas invaluables. Algunos dicen que el jade de Myanmar puede hacer que los pobres se vuelvan ricos de la noche a la mañana, y que los ricos se vuelvan aún más locos. Entonces, ¿qué tan grande es el mercado de jade de Myanmar? El valor total del comercio de jade asciende a 8,000 millones de dólares al año, lo que representa casi el 20% del PIB de Myanmar.
En 2014, Global Witness publicó un informe que indicaba que solo en 2011, el valor total de las exportaciones de jade de Myanmar ascendió a $31,000 millones, más que el presupuesto financiero de todo el país en ese momento. Pero irónicamente, los beneficiarios de esta riqueza son solo el gobierno militar, las fuerzas del crimen organizado y los comerciantes transnacionales. Los mineros comunes ni siquiera tienen las garantías de seguridad más básicas. En Hachapakant, estado de Kachin, miles de mineros buscan jade a diario en pozos embarrados. Algunos describen este lugar como una fiebre del oro para el jade, pero estos pozos no solo devoran la fuerza física, sino también vidas. En noviembre de 2015, un deslizamiento de tierra sepultó instantáneamente el pozo, y más de 120 mineros murieron. En julio de 2020, Myanmar experimentó el peor desastre minero de su historia, y al menos 175 mineros se vieron obligados a ir a ver a Dios en el acto. Muchos incluso fueron arrastrados por los torrentes de lodo, y nunca más volvieron a ver este mundo. Y en 2023, la zona minera sufrió otro colapso, y al menos 80 personas murieron. Sin embargo, debido a que el gobierno bloqueó la información, el número real de víctimas podría ser mayor. Después de cada desastre, la actitud del gobierno birmano es casi siempre la de minimizar el problema. Debido a que las zonas mineras están controladas por el ejército y las fuerzas del crimen organizado, los mineros comunes no tienen contratos de trabajo, ni seguro médico, ni ninguna medida de seguridad. Para las autoridades, la vida de los mineros no es más que mano de obra barata que puede ser reemplazada en cualquier momento. El jade de Myanmar, que debería ser un regalo de la naturaleza, se ha convertido en una terrible maldición. Los mineros excavan gemas con sangre y sudor, pero ellos mismos nunca podrán poseerlas. El gobierno militar se enriquece con el jade, pero sumerge al país en una corrupción y un caos aún más profundos. Si los diamantes de sangre de África revelaron el lado oscuro del comercio de diamantes, entonces el jade sangriento de Myanmar es la verdad más cruel en el mundo del jade. Top 4. El país más peligroso del mundo. En el informe publicado por la Organización de Investigación del Índice Global de Criminalidad en julio de 2024, Myanmar fue clasificado como el país con la tasa de criminalidad más alta del mundo. En este país, ir a ver a Dios no requiere cita. La guerra, el tráfico de drogas, el fraude, el secuestro, el contrabando, la corrupción. Cada fuerza oscura echa raíces y crece aquí, formando un enorme árbol de maldad que casi cubre todo el país. En el Myanmar actual, el 50% del territorio está ocupado por varias fuerzas armadas. Las áreas controladas por el gobierno son en realidad solo un concepto en el mapa. Las armas son más fáciles de obtener que la comida, y la dificultad de supervivencia para la gente común es aún mayor que ganar el premio gordo de la lotería. El gobierno militar, las fuerzas antigubernamentales, los narcotraficantes, las fuerzas del crimen organizado y los grupos internacionales de tráfico se dividen el territorio por turnos. El país se ha convertido en un rompecabezas criminal. La guerra no solo ha dividido al país, sino que también ha permitido que los grupos criminales aprovechen la situación, convirtiendo a Myanmar en un mercado negro completamente fuera de control. En Myanmar, el gobierno es solo una fachada, y los verdaderos gobernantes son los funcionarios corruptos, los señores de la guerra y las fuerzas del crimen organizado. La policía es o miembro de las fuerzas del crimen organizado, o una mascota que acepta dinero y no hace su trabajo. La ley no tiene ningún sentido aquí. Las armas y el dinero son las únicas reglas. En cuanto al gobierno militar, su objetivo no es gobernar el país, sino robar la última pizca de riqueza del país. La comunidad internacional intentó una vez sancionar a Myanmar, pero la realidad es que este país ya ha sido devorado por la corrupción, convirtiéndose en un país dirigido por grupos criminales. Myanmar es rico en recursos, pero esta riqueza nunca ha pertenecido al pueblo de Myanmar, sino a los cajeros automáticos del gobierno militar, los traficantes de drogas y las fuerzas del crimen organizado. Además de las drogas y el jade mencionados anteriormente, la madera de teca talada ilegalmente fluye hacia el mercado internacional. Incluso los bosques de Myanmar están siendo despojados centímetro a centímetro. Además, el comercio de armas es rampante. Myanmar se ha convertido en uno de los mercados subterráneos de armas más grandes del sudeste asiático. Varias organizaciones criminales pueden comprar fácilmente armas AK y lanzacohetes RPG. Por un lado,
Las gemas lujosas fluyen hacia el extranjero. Y por el otro, el pueblo birmano lucha en la guerra y la pobreza. Esta es la triste realidad de este país. Top 3. Las 4 grandes familias de Kokang. En las tierras fronterizas de Myanmar, hay una historia de crimen organizado de la vida real más emocionante que una película. El ascenso y la caída de las 4 grandes familias de Kokang: Bai Suocheng, Wei Chaoren, Liu Guox y Liu Zhengxiang. Alguna vez fueron los emperadores del bajo mundo de Kokang, con dinero, poder armado e influencia transnacional. Pero al final esta alianza familiar se desintegró debido a luchas internas, cambios políticos y la fuerte acción policial en el extranjero. Kokang quizás no sea tan famoso como Yangon o Mandalay en Myanmar, pero su ubicación geográfica única es suficiente para que las agencias de inteligencia, las fuerzas del crimen organizado y los señores de la guerra locales de todo el mundo la vigilen. En el mapa, es una región especial en la frontera entre Myanmar y Yunnan, China. En las últimas décadas, la industria del juego, el fraude en telecomunicaciones, el tráfico de personas, el tráfico de drogas y el tráfico ilegal de armas han proliferado aquí. No es solo la Sicilia del sudeste asiático, sino más bien un reino independiente fuera del control del gobierno birmano. Hubo un tiempo en que el padrino de Kokang no era de las 4 grandes familias, sino Peng Yasheng. Este veterano señor de la guerra dominó Kokang durante décadas, pero en 2009 el gobierno militar birmano reprimió las fuerzas de Peng Yasheng, lo que lo llevó a huir a toda prisa. Pero en el momento en que Peng Yasheng cayó, las 4 grandes familias llenaron rápidamente el vacío de poder. Bai Suocheng controlaba la industria del juego y el entretenimiento, estableciendo un vasto imperio de juego transnacional. Wei Chaoren era un magnate del fraude detrás de escena, especializado en el fraude en telecomunicaciones y el tráfico de personas, e incluso tenía estrechas conexiones con el crimen organizado del sudeste asiático. Liu Guoxi se dedicó a la minería y los bienes raíces, controlando el jade, la madera y los recursos de tierras en el norte de Myanmar. Liu Zhengxiang también se centró en el juego, el fraude y la minería, involucrándose en múltiples industrias ilegales de alto beneficio. En 2015, Peng Yasheng regresó, intentando recuperar Kokang, pero fue derrotado por las 4 grandes familias unidas. Pero, obviamente, ante los intereses, no hay amigos para siempre. Pronto, su cooperación se convirtió en una guerra de engaños. En 2019, Bai Suocheng y Wei Chaoren tuvieron un conflicto por los intereses del casino, y Bai Suocheng envió silenciosamente a sus hombres a deshacerse de los de Wei Chaoren. En 2003, la situación militar se descontroló por completo. El ejército birmano perdió el control de Kokang, y las 4 grandes familias cayeron en una guerra total. Finalmente, debido a la profunda influencia en las áreas circundantes, en 2024, la policía extranjera intervino oficialmente para combatir el fraude y los grupos criminales en Kokang. Esta acción hizo que el mundo del crimen organizado en Kokang colapsara instantáneamente. Bai Suocheng, Wei Chaoren, Liu Guoxi y otros fueron incluidos en la lista de los más buscados. En esta operación, un gran número de miembros de grupos de fraude fueron extraditados de regreso a China, y los centros de fraude fueron completamente destruidos. Los alguna vez intocables líderes de las familias finalmente se pusieron las esposas y comparecieron ante el tribunal. La leyenda de este antiguo crimen organizado terminó con la fuerza de la realidad. Sin embargo, la caída de las 4 grandes familias no significa que Kokang haya experimentado un nuevo comienzo. El vacío de poder siempre será llenado por nuevas sombras. Como pueden ver, los grupos de fraude siguen resurgiendo en otras partes del sudeste asiático. La corrupción del gobierno militar sigue existiendo, y nuevas fuerzas pueden reemplazar a las 4 grandes familias para seguir controlando Kokang. La leyenda de las 4 grandes familias de Kokang quizás haya terminado, pero el imperio de dinero negro de Myanmar todavía está lejos de llegar a su fin. Top 2. El fraude telefónico más aterrador. Si alguna vez pensaste que Myanmar era solo un país del sudeste asiático lleno de pagodas y paisajes pintorescos, entonces probablemente ya te hayan estafado. Debes saber que la industria del fraude aquí no es tan simple como unos pocos estafadores haciendo llamadas en una habitación oscura. Es todo un imperio criminal transnacional.
Desde el secuestro y el tráfico de personas hasta la tecnología de hackers, la protección armada y el lavado de dinero transfronterizo, se ha formado una cadena industrial de delitos completamente negra. La industria del fraude en telecomunicaciones en el norte de Myanmar no se construyó en un día. La frontera norte limita con la provincia china de Yunnan, con una línea fronteriza de más de 2.000 kilómetros. Una gran cantidad de pasajes secretos no controlados permiten a los grupos criminales cruzar la frontera fácilmente. Los grupos criminales pagan enormes tarifas de protección a las Fuerzas Armadas locales cada año a cambio de una operación segura. Aquí, las empresas de fraude operan como fábricas: reclutamiento, capacitación, gestión, evaluación de KPI, todo en uno. Incluso hay escuelas de capacitación especializadas en fraude. Por supuesto, muchos empleados de los grupos de fraude no son voluntarios. Originalmente solo buscaban trabajo, pero fueron engañados para ir al norte de Myanmar. Sus pasaportes fueron confiscados y fueron obligados a estafar. Un informe de la Interpol de 2023 reveló que al menos 120,000 personas estaban detenidas en centros de fraude en el norte de Myanmar, incluyendo chinos, tailandeses, malayos, filipinos e incluso europeos y americanos. Los grupos de fraude lanzan redes salvajes a todo el mundo a través de llamadas telefónicas, redes sociales y correos electrónicos. Estafas como el pig butchering, engorde de cerdos, estafas de inversión en línea, fraudes románticos y suplantación de funcionarios judiciales y policiales surgen sin cesar. Incluso utilizan la inteligencia artificial para personalizar estafas a medida para ti. Y una vez que caes en la trampa, la historia que sigue es mucho más allá de tu imaginación. En 2023, un hombre tailandés vio una oferta de trabajo bien remunerada en una plataforma de redes sociales y fue engañado para ir al norte de Myanmar. En unos pocos meses, fue transferido y comerciado 6 veces por diferentes grupos de fraude. Después de cada vez que era agredido físicamente, era obligado a seguir engañando a otros. Finalmente, fue comerciado a una organización médica de órganos especial, y en el último segundo antes de ir a ver a Dios, fue afortunadamente rescatado por la policía. De hecho, ya en octubre de 2019, el gobierno de China continental se vio obligado a bloquear la mayoría de los canales de pago transfronterizos, incluidos WeChat y Alipay. Pero las actividades de los estafadores no cesaron. Todavía usaban varios medios para eludir la supervisión y seguir haciendo una fortuna. Solo en 2019, China continental resolvió 200,000 casos de este tipo, con un monto total que ascendió a billones de yuanes, y arrestó a 163,000 delincuentes. Frente a la frenética industria del fraude telefónico, a pesar de que la comunidad internacional está trabajando arduamente para combatirlo, debido a la ineficacia del gobierno de Myanmar y la protección de las Fuerzas Armadas locales, esta tierra del mal sigue siendo difícil de erradicar por completo. Para nosotros, la mejor manera de protegernos es estar atentos a todas las llamadas y mensajes sospechosos. Recuerda siempre que no hay almuerzo gratis. Pero los estafadores del norte de Myanmar siempre te están esperando para que piques el anzuelo. Un billete de avión podría significar que nunca regresarás. Trabajos bien remunerados, viajes gratis. Cuidado, son invitaciones al infierno. La lucha contra el fraude nunca es una batalla de una sola persona. Frente a este imperio criminal, el mundo debe unirse para destruirlo realmente. Top 1. El infierno de las mujeres. En Myanmar, las mujeres no son víctimas por naturaleza, pero se han convertido en las mayores sacrificadas por la agitación, la corrupción y el crimen de este país. Son reprimidas por la junta militar, esclavizadas por grupos de trata de personas, controladas por grupos de fraude telefónico y brutalizadas por el crimen organizado. Sus cuerpos son mercantilizados, sus vidas ignoradas y su libertad despojada. Y lo más aterrador es que todo esto está sucediendo en la vida real. En 2021, el ejército de Myanmar dio un golpe de estado y el país se sumió en el caos, y las mujeres se convirtieron en su presa. Las mujeres que protestaban fueron arrestadas, encarceladas y agredidas. Eran originalmente manifestantes pacíficas, enfermeras, profesoras, artistas, pero a los ojos de la junta militar, eran objetivos que debían ser reprimidos. Según la Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos, al menos 2,000 mujeres fueron encarceladas en esta agitación, y 93 murieron, 8 de ellas por tortura. En pequeñas celdas,
500 mujeres fueron metidas en celdas que solo podían albergar a 100. Ni siquiera tenían derecho a acostarse y descansar. Las mujeres interrogadas fueron sometidas a torturas inhumanas. Fueron golpeadas, agredidas y humilladas, simplemente por levantar el saludo de 3 dedos, que simboliza la libertad. En Myanmar, el destino de las mujeres no les pertenece. Su sufrimiento se ha convertido en una herramienta para consolidar el poder del régimen. Su humillación se ha convertido en un medio para que la junta militar muestre su poder. Si la represión de la junta militar es violencia descarada, entonces en el norte de Myanmar, el destino de las mujeres es más bien una pesadilla cuidadosamente orquestada. En Kokang, Wa State y Xiaomengla, una aterradora industria llamada cajas ciegas de belleza está rampante. Aquí las mujeres son puestas con una capucha negra y alineadas, esperando ser elegidas por los comerciantes. Su destino es como una caja ciega. Todo depende de la suerte. Si el comprador no está satisfecho, serán enviadas a fábricas de leche materna, donde serán obligadas a someterse a inseminación artificial para reproducirse. Y luego se les obligará a proporcionar líquido nutricional a la próxima generación varias veces al día, hasta que sus cuerpos estén completamente agotados y sean brutalmente desechadas. Si llegas a este territorio prohibido para las mujeres, y aún crees que la dignidad humana es sagrada e inviolable, entonces aún no has visto la perrera del mundo subterráneo de Myanmar. Aquí, las mujeres son encadenadas, se les pone un bozal las 24 horas e incluso se las obliga a comunicarse con sonidos de animales. Se arrastran por el suelo como animales para lamer la comida y si desobedecen, son sometidas a diversas agresiones, lo que resulta en una escena horrible. En este punto, las mujeres no solo han perdido su libertad, sino que también se les ha obligado a perder su identidad humana. Lo que es aún más alarmante es que si te desempeñas lo suficientemente bien en el campo de entrenamiento de animales, te proporcionarán varias drogas o agentes especiales para hacerte perder la cabeza, como animales salvajes que solo atacan y muerden. Incluso se escenifica una especie de duelo hombre-bestia que existía en la antigua Roma, y el juego no termina hasta que uno de los participantes cae completamente. La tragedia de las mujeres de Myanmar no es un incidente aleatorio, sino el resultado de una red criminal sistemática, industrializada y globalizada. El mundo observa, pero nadie actúa de verdad. La gente está indignada, pero nadie puede romper este círculo oscuro. ¿Cuánto tiempo más tendrán que seguir luchando las mujeres de Myanmar en este infierno? Quizás el mundo les debe una respuesta. Quizás todos les debemos una respuesta.